Bienvenidos a Revista de la Universidad de México. ¿Qué tal? Ya estamos aquí en Revista de la Universidad de México en la versión televisiva. Hoy vamos a tener un tema muy interesante que seguramente a todos les va a gustar. Vamos a hablar de amores, vamos a hablar de amores ocultos, vamos a hablar de amores perdidos. En fin, ese es el tema de hoy y está con nosotros Mónica Lavín, que publica el libro La Casa Chica, que se trata de diferentes personajes que todo el mundo conoce, que van a reconocer ustedes, sobre sus amores ocultos, Nacho. Hombre, que no hay nada mejor que lo oculto, nada crea tanta tentación. Sí, entonces bienvenida, Mónica. Gracias, Nacho Guadalupe. Y espléndido libro. Sí, muy entretenido, muy interesante, muy bien escrito. Fíjate, tienes un don especial para meterte a la mente, a la vida, a las anécdotas de los personajes. Yo tuve la suerte de presentar Yo la Peor. Sí. Que me encantó. Más bien yo tuve la suerte de que la presentaras. Bueno, pero este es un poco del mismo corte, ¿eh? Sí. Por ahí anda. Es un poco tomar del documento, de lo que se sabe. Tiene una parte periodística fundamental. Sí. Y luego novelar, luego imaginar luego, escenas. Sí, ¿no? tiene, o sea, son realidades hechas ficción, ¿no? Sí. Tú le aumentas, le agregas de tu imaginación, me imagino. Claro. ¿Sí? Todo lo que estos personajes sienten, viven, platican, ¿sí o no? Sí, sobre todo escoges una escena posible, ¿no? Porque sí. uno no estuvo ahí, ¿no? Uno no se asomó por la cerradura en el cuarto de Miguel Alemán y Hilda Kruger, Ajá. ¿no? No anduvo de mirón. Que hubiera sido muy divertido. Fíjate que yo digo que la ventaja del novelista es que puede llenar con la imaginación los huecos que deja la historia. Ahí donde la historia ya no puede ir más allá, ¿no? Exacto. Entonces el novelista puede, sí. Siempre y cuando no desbarre, porque el chiste es sacar del dato duro, del dato real. Yo lo veo como un andamiaje, como Exacto. que de ahí, pues ahí está puesto lo que no puedes alterar. Como tú dices, en la línea de sombra, en las emociones que nunca normalmente no se documentan las emociones, sí. ¿no? Ni las fragilidades, ni las oscuridades, ni la intimidad, aunque todos eran figuras públicas y había mucho rumor. El rumor provee, bueno, pues principalmente se esparce por la imaginación y como por el deseo de estar cerca de algo prohibido, inalcanzable, que les da una estatura distinta a estos personajes, ¿no? Bueno, y hay que mencionar algunos de ellos para que nuestro Desde público luego. entre en el contexto. Está Lupe Vélez, que qué cosa más impresionante. Está Miroslava, que también es una figura, bueno, como dices, Miguel Alemán, Frida Kahlo, está Lorenzo Garza, ¿verdad? El ave de las tempestades, le decían, el ave de las tempestades. Vasconcelos, qué historia. Manuel Rodríguez Lozano. Sí. Con Abraham Ángel, bueno, sí. Con sus varios, pero sobre todo esta relación con este joven pintor, una relación, muchas de ellas con finales trágicos, ¿no? Bueno, la de Lupe Vélez. No? Lupe Vélez, que yo sabía bien poco de Lupe Vélez hasta que me propuse hacer ese libro. Yo creo que a lo mejor las generaciones, incluso jóvenes, pues no tienen idea de quién era Lupe Vélez. Y como que me parece estas épicas de una época de que se van al otro lado a hacerla en Hollywood y ella... Pues no solo eso, sino se casa con Tarzán, ¿no? Con Johnny Weissmuller. Es amante de Gary Cooper, o sea... Sí, qué increíble. Yo no sabía además que era tan chaparrita, porque siempre me la imaginé como una señorona, ¿no? Y ahí dices, medía unos 50, era una chaparrita muy bien hechecita, ¿no? Pero al fin y al cabo una chaparrita. Le decían la chinampina mexicana. Pero todos los personajes que retratas o que descubres sus vidas ocultas en este libro, de alguna manera vivieron una misma época, ¿no? Están en esa época cuando París era el centro de la cultura, conocían a Breton, Picasso, Dalí, qué sé yo, ¿no? Todo está dentro de esa época, ¿no es así? Sobre todo como el México posrevolucionario, porque Vasconcelos, digamos que es el más remoto en época en este libro, ¿no? Pero ya es el México que está buscando también definirse y dar una cara al mundo
después de la revolución, ¿no? ¿Qué somos los mexicanos? ¿Cómo nos presentamos? ¿Cómo nos descubrimos? ¿Cómo nos bautizamos? Y yo creo que eso sigue ocurriendo luego en la época dorada del cine mexicano, desde luego, y en momentos, todos eran como momentos dorados, ¿no? Así es. El toreo y su momento, el béisbol y su momento, todos tienen que ver con... La política y su momento. Exacto, la política de la modernidad, Fíjate ¿no? nomás, sí. Sí, una época muy interesante, de excesos, ¿no? De excesos y de posibilidades como el Indio Fernández, de una historia que sí lo liga con la revolución activamente, no solo por su padre, sino que él participa en la revolución siendo como un chamaco, hasta ese pues México ya de un momento donde como también todos los escritores mexicanos trabajaban en los guiones, los fotógrafos como Figueroa. Bueno, es la época de oro del cine mexicano. Qué maravilla. Nomás imagínate. Y todos se conocían, ¿no? Era un tejido como mucho más... Y la ciudad era muy habitable. Sí, la ciudad. Oye, pero ahora que mencionas al Indio Fernández, hay un detalle que yo tampoco conocía, que era que él fue amante de esta actriz Olivia de Havilland. Él quiso ser. Fue como su amor platónico, ¿no? Sí, a mí por eso me gustó contar esa historia. Pero entonces tuvo la muchos calle, amores digamos, posibles, los, digamos, él consumados, ¿no? Sí, claro. Pero la calle esta de Coyoacán, tan bonita. Es lo que te iba a decir que no sabía. Yo desde niña, fíjate que vivíamos en Coyoacán y mis padres siempre decían, porque yo decía, ¿cómo estas calles se llaman? Melchor Ocampo, ¿no? Gómez Farías, Pino Suárez y luego Dulce Olivia, ¿no? Sí. No, digamos, no checaba en el colectivo de nomenclatura. Y es un homenaje a ella. Y se lo puso el Indio Fernández por el capricho de que Olivia de Havilland, su enorme admiración, por ahí se sabe que le pidió que actuara en La Perla, esta película, ¿no? de Steinbeck, que finalmente nunca le respondió. Pero a mí cuando encontré yo quería buscar la historia detrás de Olivia de Havilland y el Indio Fernández, y buscando di con esta maravillosa anécdota que parece novelada, pero es real. Sí. Que cuando vino este guionista Marcus, ahorita se me olvida el apellido, Marcus, ahorita me acuerdo, es la época del macartismo en Estados Unidos, muchos vienen acá y él viene y trabaja en Churubusco y trabaja en guiones y con escritores y directores mexicanos, y cuando decide regresarse, el Indio Fernández le dice, por favor, llévale este rebozo a Olivia de Havilland. Yo le agrego una carta en la casa chica, digo, pues con una... Pero la mala suerte, que eso es lo que es increíble, es que Marcus se casa con Olivia de Havilland. Sí. ¿No? Y esto es verdadero. O sea, el mensajero resultó el favorecido por Olivia de Havilland. Bueno, pues uno nunca sabe, ¿no? En cuestión de amores. Oye, y la que me llama mucho la atención es una historia que se ha manejado mucho en diferentes aspectos, es la de Miroslava. Sí. Porque, bueno, hay dos toreros claves en tu libro, Lorenzo Garza principalmente y Miroslava con Luis Miguel Dominguín. Exacto. Pero hay una cosa ahí curiosa de Miroslava, ¿verdad? Era depresiva y ya había intentado suicidarse. Y luego hay otras versiones de su muerte, ¿no? Que si era lesbiana, que ¿no? Que si luego tuvo que ver con Cantinflas, bueno, ¿no? Esa es una historia también terrible, ¿no? Pero en su época, digamos, la versión que uso para La Casa Chica es la de la época, que no se sabe si fue un montaje, pero es la que circuló en los diarios, ¿no? En los diarios, entonces, en la época, lo que se sabía, digo, además muy teatral, ¿no? El libro de Federico García Lorca, la foto de Luis Miguel Dominguín, una puesta en escena. En la mano cuando la encontraron. Sí, pero sí los toreros, y además Lorenzo Garza, me encanta que le gusta o se enamora de su pareja Conchita Martínez, que era una cantaora andaluza, y que finalmente se vuelve la casa chica de Maximino Ávila Camacho, que ese sí era el experto en casas chicas, ¿no? Y me gusta cómo resolviste esa historia con Lorenzo Garza, que va a buscar a la hija de Conchita, ¿no? Ah, sí, Pastora. Pastora. Sí. Es que ese era el reto, cómo contar cada historia, que fueran distintas, que le diera voz quizás a personajes que no son los actores principales, como Pastora
Ávila Martínez. Digamos, es una hipotética conversación, nunca, no sé si la tuvieron, pero a mí me gustaba, esa es la dificultad, ¿no? Escoger el escenario imposible, novelado, para que se dé este recuento de los hechos, de por qué están Lorenzo Garza hablando con Pastor Ávila, y escogí, ese sí fue una especie de capricho mío, el Café Auceba de la Zona Rosa, porque ya no existe, pero a mí me gustaba mucho. Pero va dramatizando muy bien, ¿no? Porque allí en esa... vas jugando con el hecho de que Pastora pudo haber sido hija de Dominguín, ¿no? No, de Lorenzo Garza. Perdón, de Lorenzo Garza. Y Bueno, así le dice, al principio así empieza el relato. Exacto. Y entonces mantienes al lector un poco en ascuas. Claro, con esa provocación, ¿no? Y luego no quiere tomar el café, yo no tomo café con desconocidos, dice Pastora, y entonces él le describe al detalle a su mamá. Y ya con eso. Y ya con eso. Porque, oye, a mí uno de los cuentos que me impresionó, bueno, no cuentos, sino de los relatos que me impresionó muchísimo, fue el de la relación de Nahui Olin con Manuel Rodríguez Lozano, ¿sí? Que, o sea, al final de ese cuento me parece un drama por el hecho de que él descubre que ella había tenido un hijo, que el hijo muerto ya, con su padre. Hay esa versión. Yo platiqué con una esposa una viuda de un pintor que me dio esa versión y me dijo que te la tenía de buena fuente. Entonces, no podemos comprobarlo, ¿no? Hay asuntos que no se pueden comprobar, pero todo suena lógico en el sentido de que Manuel Rodríguez Lozano era homosexual. Sí, claro. ¿Y por qué acepta casarse con Nahui Olin? Digamos, acepta el privilegio de se van a París, sale del país, pero de alguna manera el papá lo que quiere es tener a Nahui Olin cerca. Sí. Entonces hay muchos indicios de una relación extraña, de un silencio alrededor de la muerte del hijo. No se sabe bien de qué murió, se decía que ella lo había matado, una serie de asuntos muy extraños, pero siempre, sobre todo, la homosexualidad de Manuel Rodríguez Lozano. Claro. También se dice que a lo mejor al papá, además era este general Mondragón que inventó el rifle, ¿no? Un personaje. Sí. Todos ellos dan para mucho, ¿verdad? Bueno, dan para ahorita mucho más seguimos que el hablando porque está muy entretenido y muy interesante el tema y volvemos después de una pausa. En un momento más regresamos a Revista de la Universidad de México. Ya estamos de regreso en Revista de la Universidad de México. Bueno, pues regresamos después de haber pasado por estas figuras emblemáticas de La Casa Chica de Mónica Lavín, un libro espléndido que se les recomendamos, muy divertido, muy bien escrito, muy bien documentado. Y yo lo primero que piensa uno cuando lee un libro así tan vivo, tan rico, tan ameno, es, por ejemplo, ¿cuáles fueron tus fuentes de investigación? ¿Los periódicos, fundamentalmente? Fundamentalmente, por ejemplo, Crónica Deportiva. Para lo que decíamos de Lorenzo Garza, la Crónica Deportiva, porque hay un momento en que la prensa documenta cómo viene Maximino Ávila Camacho al toreo que estaba en donde ahora está el Palacio Hierro Durango, ¿no? Y cómo así dice la crónica, se burlan sus compañeros porque él viene con Conchita Martínez y Lorenzo Garza está toreando y le dicen, ya te bajaron, ya cuando está él dando el rondín final, ya te bajaron a la novia. Y entonces él, dicen así con las exageraciones también de la nota deportiva, que se sube a las gradas y entonces increpa a Maximino Ávila Camacho que saca la pistola. Y dije, ese es el momento, esto de aquí tiene que salir la historia, ¿no? Entonces luego ya te pones a investigar otras cosas, que quién era Conchita Martínez. Internet, por ejemplo, en Internet
pude escuchar hasta cómo cantaba Conchita Martínez. Qué es que eso bien. sí es una maravilla Sí. El internet es una fuente Oí sus maravillosa. canciones, oí las canciones. Alguien se tomó la molestia de hacer una página con ella. Otros son libros, bueno, de Vasconcelos, sus memorias, porque él habla de sus mujeres, pero luego Salvador Novo, por ejemplo, que en otro libro habla de Hilda Kruger y el libro de la Malinche que había escrito. Ajá. Entonces, algunos son libros que tienen que ver con la época, otros periódicos, revistas. La fotografía, sobre todo, es muy elocuente. Las fotos, todos son personajes, a diferencia de Sor Juana, que no hay fotos, aquí el retrato también dice muchísimas cosas. Las pinturas de Abraham Ángel, de todos también, de Frida Kahlo, las cartas con Nicolás Murray. O sea, la maravilla es que muchos de ellos guardaron y hay muchos investigando estas vidas. Y, por ejemplo, lo que nunca averigüé de Abraham Ángel y Manuel Rodríguez Lozano es, se van a Cuernavaca, ese es el momento idílico de su relación, pero ¿dónde estaba la casa? Porque yo en todos lados quería ir a ver las casas. De Lupe Vélez conseguí las fotos de su casa en Rodeo Drive, que son las que ya la vieron nuestros espectadores, esa casa. Y el chofer, la foto del chofer de Lupe Vélez, pues está guapísimo. Y es por culpa de la foto. Sí, sí. Lo tenía yo que hacer personaje. Ajá. Entonces, en muchos, la fotografía, pues fue un destapador de la imaginación también, ¿no? De ver cómo haces de los personajes que no son principales, los metes ahí. Yo pasé por la casa que nombran también en Guanajuato, donde vivió Manuel Rodríguez Lozano con Abraham Ángel. Sí, yo necesitaba ver la fachada, por lo menos, ¿no? No, sí, claro, es que ahora sí que el gran tesoro que tenemos es la imaginación, pero a partir de que la motivas. Claro. La imaginación por sí misma, pues te da el vacío. Claro. En cambio, ya que tienes un objeto, sí, ya puedes imaginar a partir de él. Y bueno, una de las cosas que se sienten en tu libro muy vivamente es lo que significa el amor, la ambigüedad y lo que significa el riesgo. Sí. Sí. Que de eso se trata. La Casa Chica, yo quería que fuera un título no tal cual la institución de la Casa Chica, en algunos personajes sí, sino lo metáforo, que nos llevara a esa idea de los corazones a veces habitados por varios, ¿no? Circunstancias de cruce, de toma de decisiones o de desastres, ¿no? También. Está muy bien llevado, porque vaya, no es casi nunca la relación de un hombre casado o mujer casada con un tercero, sino que hay como unos triángulos casi al infinito, ¿no? Muchas veces. Es geométrico. No, y la Casa Chica es un símbolo. Sí. Sí. Hasta ahora sí que casi es un arquetipo. Un arquetipo. ¿Verdad? Y fíjate que, por ejemplo, les comentaba yo a unos escritores canadienses y decían, es que en inglés no hay un término. Es porque es un término cultural también, ¿no? O sea, ¿cómo The Little House? No. Entonces tendría que ser Double Love. Pero es muy mexicano, ¿no? Muy mexicano. Porque español no creo, ¿sí? No lo dicen en España. En español no lo dicen, tampoco, ¿verdad? Por lo menos para la triangulación. Y debe haber, digo, con los españoles viene mucho esta idea de tener dobles casas, ¿no? Dobles familias. Porque además fueron momentos en que, por ejemplo, los políticos, bueno, casi no había político fiel. Una de las ventajas de la política, bueno, ventaja entre comillas, desventaja para las mujeres, es que casi todos los políticos, el poder era, entre otras cosas, el poder amar a otra mujer. Claro. Es más, se ufanaba de ello, ¿no? O sea, era público el asunto. Sí, cómo no. Y era una especie de medalla que en nuestros tiempos ya no, digamos, ya no puede ser tan visible. Siempre el poder tiene una cosa seductora, ¿no? Claro. Hacia el otro. Claro, sí, pero ya yo pienso que la gran revolución del siglo XX es el despertar femenino. Claro. Sí. Que también ya la mujer ni tiene 12 hijos, ni tampoco deja que el marido así descaradamente tenga dos casas, ¿no? Pero, ¿cómo ves tú, por ejemplo, a las mujeres que retratas aquí?
comparadas con lo que es la mujer hoy en día. Pues me gusta, estas mujeres eran, bueno, Frida Kahlo, sí. Me encanta que ella, porque siempre sabemos que Diego y sus infidelidades, ¿no? Ajá. Pero me gusta saber que Frida también se daba la libertad de amar a otros y pues mujeres muy fuera de su tiempo y muy extraordinarias y atípicas, como una Frida Kahlo que además era provocadora y retadora, ¿no? Sí, Lupe Vélez. Y Lupe Vélez, pero Lupe Vélez sí quería. Es que Lupe Vélez era ese prototipo de mujer que quería de todos modos dejar de ser la casa chica, ¿no? Ajá. Pero cuando lo dejó de hacer, como con Johnny Weissmuller, no funcionó. Entonces, de alguna manera, la fórmula de la transgresión le daba una cierta estabilidad. Pero a mí la que me gustó mucho es Consuelo Suncín, sí. La de Vasconcelos, que yo sabía, prácticamente no sabía de ella. Sabía, bueno, todos sabemos de Antonieta Rivas Mercado, sí. ¿no? De Arismendi, ¿no? Pero pues resulta que Lupe Vélez era una chica salvadoreña, pero realmente... No, Consuelo Suncín. Digo Lupe Vélez, Consuelo Suncín, una muchacha salvadoreña muy, como tú dices, ¿cómo son? Ella vino a estudiar a México, sí. Fue además de amante de Vasconcelos, luego se casó con otro escritor guatemalteco que estaba en París, enviudó y luego fue la esposa de Saint-Exupéry. Sí. Saint-Exupéry. La viuda de Saint-Exupéry. Bueno, escribió un libro sobre Saint-Exupéry. Entonces no es una mujer, es una mujer de intensidades. Ajá. Y está dispuesta a vivir sus intensidades. Y que después también ella se autonombró como la inspiradora del Principito, ¿o sí fue? ¿No? Mira, ella en lo que se lee por ahí dice que ella participó con él en mucho, en corregir, en que le leyera, pues te imaginas a la pareja, claro. Oye, ¿cómo te suena? ¿No? Entonces yo sí me lo creo, es más, lo que me da la pauta de que algo de verdad hay en eso, a la madre, dicen las fuentes, de Antoine de Saint-Exupéry no le gustaba mucho esta chica, pero vivieron 10 años juntos hasta que él se muere en este trágico accidente. Pero ella hereda todo a su jardinero. Entonces eso me liga como con El Principito y la Rosa, ¿no? Sí. O sea, esta liga con los jardines y finalmente a quien le hereda es al que cuida las plantas. Me parece un personaje muy interesante. Pero yo, fíjate, yo sí creo esto que decía Guadalupe, que de alguna manera son mujeres que se adelantaron a su época. Sí. O sea, un poco la clave es que pues ya vieron otro panorama femenino. Claro, otra posibilidad de decidir sus ya destinos, ¿no? Se permitieron eso, es vivir sus destinos. Sí. Cosa que era una de las cosas que estaba prohibida en aquella época para las mujeres, aparentemente, así como no podían entrar a las cantinas. Claro. Así como tenían que... Pues no votaban. No votaban. No iban a la universidad. No iban a la universidad, fíjate. Y de alguna manera, lo más interesante es que estas mujeres como que se fueron adelantando, ¿no? Rompen moldes. Sí. Rompen moldes, incluso a mí me parece muy interesante porque en la época, por ejemplo, Hilda Kruger, la que se tacha de espía alemana con Miguel Alemán, luego encontrarme que había ido a la UNAM y que había sido alumna de Edmundo Gorman, porque creo que la época necesitaba hacerla la villana, ¿no? Ajá. Esta es la extranjera, villana, espía, amante, deshaciendo un hogar, y no se permitía ver que también era una mujer. Desde luego no era nada más la mujer con la que se acostaba, ¿no? Ajá. Sino era una mujer que también tenía deseos, inquietudes, un espíritu de avanzada también. Claro. Es curioso, también acusan de espía a Miroslava, ¿verdad? También. Sí. Fíjate. Entonces, en España, ¿no? Porque ya estaba la época, la guerra civil estaba ahí a punto de, sí, entonces, también. Y a lo mejor hay una especie de analogía extranjera, espía, ¿no? Ajá, claro. Porque no está muy comprobado. Claro. Bueno, también habría que ver el contexto histórico de esos años, ¿no? Claro. Donde todavía estaba el nacionalsocialismo en Alemania, ¿no? Sí. Y parece que Hilda Kruger sí, verdaderamente sí tuvo ese papel, ¿no? Era una de las formas de poder estar en México. Claro. Oye, y los finales trágicos. Aquí al menos hay 3 suicidios. Sí, ¿no? El de Miroslava, el de Abraham, el amante de Rodríguez Lozano,
y el de Antonieta Rivas Mercado. Y el de Lupe Vélez. Y el de Lupe Vélez. Sí, amores trágicos. Trágicos. De melodrama, ¿no? Sí. Bueno, y apuntas a algo muy interesante, la relación de Miroslava con el papá. Sí. Yo creo que eso también fue un detonante en la vida de Miroslava. Yo creo que sí. ¿Verdad? Yo creo que sí. Y era adoptada. Era adoptada, ¿no? claro. Sí. Cosas muy interesantes. Una mujer bellísima. Claro, y esto de las relaciones familiares y cómo van formando finalmente las relaciones amorosas de estos personajes, ¿no? ¿Cómo determina, verdad? Sí, por ejemplo, el papá de Lupe Vélez, que era también un general revolucionario, Sí. y la mamá así como muy fuertes y entonces pues ella se va al otro lado, finge que tiene 18 años, tiene 17, y también se abre camino, o el Indio Fernández con esta mamá Kikapú, ¿no? Ajá. Una mamá que además también tiene un padrastro y ahí hay una cosa también que no le gusta. Sí, se ve a veces la fuerza de la mujer, ya sientes por dónde va. Por ejemplo, Pastora con Lorenzo Garza es una mujer que no es espejo fiel de la mujer mexicana. Claro, no. No. Y ya es una muchacha de los 60, lo malo es que muere Claro. trágicamente, ¿no? Pero es una muchacha de los 60 que ya no va a ser sí, claro. Oye, ¿y se te quedaron algunas historias en el tintero? Hay que ya unas, no? pero hay unas que ya son muy conocidas. Yo no quería entrar en las, Ajá. no sé, que Díaz Ordaz y la Sí. tigresa, ¿no? Ajá. Pero lo que ha pasado es que después del libro me han contado, la gente suelta unas historias ¿Ah, sí? maravillosas, que si Uruchurtu, que si, ¿no? Y digo, bueno, yo creo que hay muchas. No, hay pues muchas ha de ser el cuento novelables. de nunca acabar. Exactamente. No, pero imagínate, estás metiéndote el alma de los personajes. Sí, Claro. Bueno, a su intimidad. A sus Mónica. yo sí digo que que es este terreno donde todos nos entendemos, porque tiene que ver con las fragilidades, Claro. con el deseo de la compañía, con nuestras luces y sombras. Y ahí todos Con la somos iguales. condición humana. Claro. Por supuesto. Pues ya ves, ya se nos Ya fue se el nos tiempo. fue el tiempo. Bueno, ¿Eh? nunca es suficiente, Nunca ¿verdad? es suficiente. Hay que recomendar mucho este libro, La Casa Chica de Mónica Lavín, en una edición de Planeta, ¿sí? Y Mónica, muchísimas gracias. Nacho, pues hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿No? Aquí nos vemos. Aquí nos veremos. Gracias. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana aquí en Revista de la Universidad de México. Los esperamos la próxima semana en Revista de la Universidad de México.